Hola, profesora Adriana. Mi nombre es Stephanie Suárez y junto con Geraldine Triana, Gabriela Molina, Juan José Rosero, Josué Silva y María José Saldarriaga le presentaremos el análisis grupal de la prueba institucional. Aquí lo que hicimos fue un cuadro en donde podemos ver cuáles preguntas fueron las que nos equivocamos en común. Y como podemos ver en la pregunta en la que todos nos equivocamos fue en la número 8. En las preguntas 11 y 22, 4 de nosotros respondimos erradamente. Y en las preguntas 12, 14 y 19, 3 de nosotros respondimos erradamente. Bueno, pasando a la gráfica de la tabla anterior, las respuestas incorrectas más comunes en nuestro grupo fueron, pues como dijo anteriormente Stephanie, la pregunta 8, 11, 12, 14, 19 y 22. En la pregunta 8, todos respondimos erradamente con un 26,1% del total. La pregunta 11 y 22 con un 17,4%, ya que 4 de nosotros respondimos equivocadamente. Y en la pregunta 12, 14 y 19, como 3 de nosotros respondimos equivocadamente, optando por un 13%. Ok, en la pregunta número 8, la respuesta correcta es la D, argumentativa. En esta, la mayoría de nosotros pues optamos por la respuesta A, que es expositiva. En esta, la mayoría de nosotros usamos la lógica pues que se exponía dentro de la idea en la imagen. Pero por otro lado, pues no teníamos en cuenta pues que había una opinión y al mismo tiempo otra justificación. Otra persona de nosotros eligió la respuesta B, pues según su lógica, había una secuencia de escenas, o sea, en el diálogo que se ve en la imagen, y por otro lado, pues la intención y al mismo tiempo la crítica que estaba haciendo la persona que le había respondido. Por otro lado, pues otra persona eligió la pregunta número C, ya que pues al mostrar todos los aparatos electrónicos que había nombrado, pues por sus diferentes razones, él los estaba describiendo a mucho más detalle, pues cómo se utilizaban pues en la escuela en la época actual, pero no tenía en cuenta que había una opinión adentro. Bueno, la pregunta 11 se basa en el texto Los falsos remedios de la industria del bienestar. Este texto, en este texto se habla sobre la industria del bienestar en cómo esta es un antídoto falso, es decir, la alternativa por fuera de la ciencia. También se menciona en el texto que la industria del bienestar busca revivir la conexión entre la medicina y la religión, donde se hacían procesos médicos sin ningún sustento científico. La pregunta 11 dice, según la autora del texto, el peligro de la industria del bienestar recae en que, bueno, en esta pregunta el 50% de nosotros, es decir, 3, optaron por la pregunta B y el otro 50% de nosotros, los otros 3 integrantes de nuestro grupo, optaron por la respuesta D, que es la correcta. Voy a hablar primero sobre la respuesta incorrecta, que fue la B. La B dice que las personas cada vez más creerán en teorías científicas que ponen en riesgo su propia salud. Los que eligieron esta respuesta, su lógica fue que no se basaron tanto en lo general del texto, es decir, en la idea principal que nos daba el texto, sino que se basaron más en detalles pequeños sobre el texto, en cosas pequeñas que mencionaba el texto, y no se fijaron tanto en la idea principal del texto. Por otro lado, en la respuesta correcta, es decir, la D, que dice, las personas en vez de buscar tratamientos médicos, buscarán tratamientos alternativos que no son eficaces. Esa es la respuesta correcta, ya que al final podemos ver que nos mencionan que la industria del bienestar busca revivir esa conexión entre la medicina y la religión, es decir, pues donde no había ningún tipo de sustento científico, es decir, que no buscaban tratamientos que tuvieran ninguna teoría científica, sino que se iban más hacia lo alternativo y no sabían si eran eficaces o no, lo cual expone la idea, la respuesta de expone toda la idea de la industria del bienestar, del peligro de la industria del bienestar.
Bueno, en la pregunta número 12, básicamente, pues todos elegimos la respuesta número D, que en este caso, pues usamos la lógica, pues que al leer el texto entendimos que en sí, básicamente la industria era engañosa, pero pues al mismo tiempo no era peligrosa. Bueno, pues no tan letal, pues como decía en el texto. Incluso apareció que en el mismo texto, en un párrafo, decía que aparecían falsas expectativas, pero eso era el concepto clave pues para la respuesta correcta. Entonces, otra persona de aquí de nuestro grupo usaron pues la lógica que era preguntarse por la misma conclusión del texto, pero de forma como más preventiva para no caer en los discursos peligrosos, que la respuesta es, el discurso del bienestar, al ser tan repetitivo y al ser ganado con tanta fuerza, es peligroso, pues cada vez es más fácil que creamos en este. Esa fue la respuesta que nosotros elegimos. em, Y el 50% eligió la respuesta D y el 50% la respuesta C. En la pregunta 14 dice, a partir del texto se podría inferir que la industria del bienestar. Bueno, ¿podrías pasar? Bueno, tres de nosotros eligieron la A, que es la respuesta correcta, es decir, el 50% de nosotros. Dos de nosotros eligieron la C, el 33,3%, y uno eligió la respuesta D, que es el 16,7%. Bueno, voy a hablar sobre la mayoría de la respuesta incorrecta, que fue la C, y la respuesta correcta, que fue la A. Bueno, primero voy a hablar sobre la respuesta incorrecta, que fue la C, y dice, pretende revivir los conocimientos tradicionales para demostrar que la medicina moderna está errada en la forma de tratar las enfermedades. Bueno, esta pregunta es incorrecta también, más que todo en la misma respuesta lo dice, porque dice revivir los conocimientos tradicionales, lo cual el principal objetivo de la industria del bienestar no es revivir esos conocimientos tradicionales, sino revivir la conexión que se tenía entre la religión y la medicina, lo cual no tenía cierto sustento científico. También en la pregunta 14 dice, a partir del texto se podría inferir que la industria del bienestar. En esta, tres personas eligieron la respuesta A, que es la correcta, es decir, el 50% de nosotros. Dos personas eligieron la respuesta C, es decir, el 33,3%, y una persona eligió la respuesta D, es decir, el 16,7%. En este caso voy a hablar de la respuesta correcta porque es correcta y de la respuesta que más se repitió incorrectamente, que es la C. Primero voy a hablar sobre la respuesta incorrecta, que es la C. La C dice, pretende revivir los conocimientos tradicionales para demostrar que la medicina moderna está errada en la forma de tratar las enfermedades. Esta respuesta es incorrecta, ya que la misma respuesta dice que pretende revivir los conocimientos tradicionales, lo cual es incorrecto, ya que la industria del bienestar, su principal objetivo es revivir la conexión que se tenía antes de la religión con la medicina. Y en el caso de que la medicina antes no tenía ese sustento científico. Es decir, que va en contra de las teorías científicas y va hacia las teorías sin sustento. En la respuesta correcta, que es la A, que dice, se aprovecha de una moda por los saberes ancestrales y teorías que van en contra del sustento científico que ofrece la medicina. Esto es correcto, ya que en el mismo texto nos hablan también sobre las modas, sobre el carbón activado, también nos hablan sobre los saberes ancestrales, de que también la industria del bienestar busca revivir la conexión con la religión, es decir, los saberes ancestrales, y que estos mismos van en contra de todo sustento científico, porque antes no se tenía ningún sustento científico. La siguiente sería la pregunta 19, que básicamente el texto del que se trata es un poema que está, pues, dado a que es un poema escrito en forma de verso y que básicamente la pregunta como tal nos
preguntas sobre qué tipo de texto sería. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de lenguaje, las escenas y el estilo. Entonces, pues la respuesta la respuesta correcta era la D. Sin embargo, la respuesta equivocada que más se repitió fue la C, y también una persona en nuestro grupo respondió la A. Bueno, volviendo analizando bien la estructura del texto, pues se podría decir que, en primer lugar, la respuesta a ser discontinuo, yo creo que asumo que viene, al menos de mi parte, de un error en no saber la definición de un texto discontinuo. Los textos discontinuos, como tal, presentan información y a veces se utilizan junto con tablas o diagramas. Entonces, pues, de por sí, no, más que un error como de lógica, es un error debido a falta de conocimiento, y que se asume, asumimos que discontinuo significaba un texto, por así decirlo, interrumpido, o sea, porque la narración de ese texto tampoco es completamente lineal, sino que, por así decirlo, hay ciertas interrupciones. Sin embargo, sí se sigue una secuencia. Otra razón por la que se puede denominar un texto narrativo es por los elementos, los recursos y las figuras literarias que utiliza. Por ejemplo, presenta una figura de un narrador que está en primera persona. Por ejemplo, en la oración "veo el mundo correr", asumimos que es la misma persona que que es el mismo narrador, es la persona de la que se trata, pues de la que viene hasta viendo, por así decirlo. También vemos que entre los elementos que utiliza es un estilo narrativo indirecto, debido a que, por ejemplo, en el fragmento que dice "no lloren madre padre", el diálogo se está dando como parte de la narración, más que como no está entre comillas no se abre ningún guión tampoco. Y aparte se utiliza la anáfora, y pues en general se está narrando una secuencia de escenas. Entonces, esa es la lógica tras y por qué es un tipo de texto narrativo. Por otro lado, la última pregunta sería la pregunta 22, que se trata de una caricatura de 2 viñetas, en la que la primera presenta a una persona durmiendo, por así decirlo, en el ocio, y la segunda, un grupo de turistas escuchando a un guía frente al árbol, narrando que ahí era donde escribía la persona de arriba. La pregunta como tal nos busca qué es lo que está tratando de ilustrar esta caricatura. La respuesta correcta era la B. Sin embargo, entre los errores, el único error, por así decirlo, sería la respuesta C, que viene a ser que se asume de que hay una diferencia entre los imaginarios de los guías y las versiones reales. Sin embargo, pues eso se asume ya que es como una sobreinterpretación. Por ejemplo, uno de nosotros pensó que era distinta la persona debido al contraste, la persona de arriba, y que era el guía el que se inventaba el hecho de que era un escritor. Otra también viene a ser de que debido a que ese contraste interpretamos de que era como más bien una crítica a que se ensalza al escritor, pero no se habla, pero en realidad el escritor, más que inspirarse y eso, es una persona en el ocio. Sin embargo, la respuesta correcta dice tal cual que trata de ilustrar la imagen de los escritores, que unas veces beben y se dedican al ocio, y otras se inspiran en la naturaleza. Dada que, si bien existe este contraste, no son necesariamente opuestas, y la caricatura nos muestra, por así decirlo, ambas caras, o sea, porque un escritor puede ser una persona polifacética. Entonces, pues básicamente eso es lo que quiere decir. Es por eso nos muestran las dos, para darnos una imagen de qué es el escritor como tal. Bueno, y por último hicimos una tabla y una gráfica de las respuestas en las que todos acertamos.
Estas fueron la pregunta 2, 4, 5, 16, 18 y 21. Y cada una de estas obtuvo un 16,7% del total. Gracias por su atención, profe.